gusto de acompañarlos hasta la medianoche. Nuestro canal de comunicación WhatsApp 094-105-041. Este espacio es acompañado por Nodox, diseño gráfico y cartelería pensados para que tu marca se destaque. Si querés impacto visual, elegí Nodox. Tango y Sociedad es un espacio de reflexión, cultura y análisis, un recorrido a través de las diferentes décadas del siglo XX, donde el contexto social, político, económico y cultural se mueve subterráneamente en las mentes y almas del ser común, captados por los poetas de la vida, que lo transforman en letras de tangos. Esos mismos tangos se presentan a la sociedad como íconos culturales, formando formas de ser. Y Roberto Cosa dijo, si Cambalache está vigente, estamos perdidos. Esta noche recibimos a Carlos Trucido, cantante de larga trayectoria, no solo en el tango, sino también en otros géneros, que vamos a conversar con él también respecto de esto. Y por supuesto que va a cantar en vivo. En la sección Pensar el tango, entender la sociedad, el tango que habla de nosotros, hablaremos sobre Matufias, con la voz de Ángel Villoldo, considerado el padre del tango. Un tema grabado en 1903 y podríamos considerarlo como uno de los tangos antecesores de Cambalache. En historias de tangos, el tango nada. Y desde Medellín tendremos un video enviado por Laura Bedoya, escritora e investigadora, especializada en el rol de la mujer en el tango. La emisión pasada, ella junto a Pablo Camacho, el antropólogo social, iban a analizar en el imaginario de la mujer en el tango la mujer rebelde, la mujer que abandona y el tango Mi Noche Triste. Debido a inconvenientes técnicos, no pudimos contar con la invalorable participación de Laura Bedoya. Es por esta causa que en la semana le hemos pedido que nos enviara un video que ella amablemente lo realizó y para que pudiéramos apreciar entonces el aporte que ella iba a realizar sobre este tema. Vamos entonces con el video de Laura Bedoya desde Medellín, Colombia, el rol de la mujer que abandona y el tango Mi Noche Triste. Buenas noches, un saludo especial para toda la audiencia y mis agradecimientos a Milton Santana por la invitación. Un saludo especial a Pablo Camacho, compañero de panel. Hoy vamos a hablar de Mi Noche Triste. En mi ensayo Un cuarto propio, presento a la mujer en el tango y concretamente en el capítulo de las mujeres imaginadas, tengo entre ellas la mujer rebelde que se va de la casa, representada en el tango Mi Noche Triste. Esta mujer está ubicada en el primer tango Canción y quisiera empezar hablando de la trascendencia de este tango con algunas hipótesis. La primera, su importancia se debe a que lo cantó Carlos Gardel. Además, fue contemporáneo de la comparsita y de la Revolución de Octubre. Segundo, porque es la primera letra que cuenta la historia completa de un hombre abandonado. Posee un corpus en el que se plantea un tema, se desarrolla y hay un desenlace. Antes había letras con versos incipientes. La tercera hipótesis, porque el estreno fue en 1917, pasado un año de la posesión de Hipólito Yrigoyen como presidente de Argentina en 1916, lo que sembró la esperanza de los que nada tenían porque representaba la capacidad de ascenso. Carlos Gardel, llamado el Morocho del Abasto, tuvo una infancia y adolescencia de gran pobreza. Es así que cuando el público escucha sus canciones, lo aclama no solo por su indecible voz, sino por ser mirado como la posibilidad de ascenso en la escala social y acceso a cargos públicos de las clases que nada tenían, como los hijos de los inmigrantes. Una esperanza que ya estaba escrita con la llegada de Irigoyen al poder.
Irigoyen era hijo de un inmigrante vasco-francés. Pensemos que Gardel ofrece algo nuevo a ese fenómeno de hibridación cultural, un tango cantado, la nueva ilusión de los pobladores que llegó después del baile del tango, donde se abrazaron para evadir la soledad y el desarraigo y para entenderse con el cuerpo, después con las palabras. Fue el impulso de una sociedad que tenía un torrente de esperanzas fraguado desde antes de la travesía en barcos hasta llegar a los puertos de Montevideo y de Buenos Aires. Entonces el tango, vestido con letras, encontró un auditorio crédulo para sus historias. Las canciones empezaron a contar y a enseñar su geografía, sus personajes, los momentos históricos y a imprimir ese carácter melancólico y nostálgico único que tiene el tango. Cuarta hipótesis, porque su gestación se dio en Montevideo, donde Pascual Contursi, autor de la letra, trabajaba en el cabaret Moulin Rouge. El instrumental Lita de Samuel Castriota ya andaba sonando desde 1916 y así lo conoció el letrista. Quinta hipótesis, porque en el inconsciente colectivo hay una frase que corresponde a un hecho de la historia de un pueblo originario. Los mexicas, en Tenochtitlán, México, donde se dio el hecho significativo llamado la Noche Triste, que se ha calado en el espíritu latinoamericano, y la Noche Triste coincide en la fonética, es decir, en la pronunciación con el nombre del tango, Mi Noche Triste. Según la tradición, Cortés lloró su derrota. La sexta hipótesis, porque en 1918 fue llevada al teatro e interpretada en el sainete Los dientes del perro. Figuran como autores Alberto Huesbach, un uruguayo, y José González Castillo. Lo cantó Manolita Poli. Ya sabemos que el teatro fue uno de los difusores del tango. Ahora, entrando en Mi Noche Triste, es una letra matriz. De ahí se desprenden muchos tangos y antes de mencionarlos, quiero traer al momento la discusión entre Castriota y Contursi. Cuenta Razzano en el libro Vida de Carlos Gardel que ante un reclamo de Contursi, enojado, Samuel Castriota, el compositor, le recriminó diciendo: «Pero dígame, ¿qué cree que ha escrito? ¿La dama de las camelias?». Y es bien sabido cómo de esta novela se va a derivar la ópera Traviata, muy seguramente Nana de Solá, la ópera La Bohemia de Giacomo Puccini y el musical Moulin Rouge, pastiche de la ópera La Bohemia y la Traviata. Y si seguimos buscando, encontraremos más cortesanas y otros elementos. O sea, que Pascual Contursi sí escribió un clásico, porque de Mi Noche Triste han nacido muchas letras. Voy a hacer un resumen muy corto de los tangos que tienen relación con Mi Noche Triste. Mejor dicho, voy a poner unos pocos ejemplos. Empiezo con el tango Soledad de Gardel y Lepera, que podría ser el segundo capítulo de Mi Noche Triste. La lámpara del cuarto no quiso alumbrar, y con esos versos cierra la lírica del tango invitado, que nos conecta con las sombras de Lepera, la doliente sombra. Cuartito Azul, de Mario Batistela. Un hombre triste cuenta que el cuarto fue testigo de una pasión, y donde se leían los versos de André Chenier, un poeta ejecutado durante la Revolución Francesa. A media luz, con letra de Carlos Lenzi. Un lugar aguarado especialmente para el amor. Por una casa de decoración famosa que puso licor, velador para dar media luz, teléfono, música en la vitrola con tangos, almohadones, divanes, alfombras y un gato de porcelana inmutable a lo que pase.
Digo yo que con la sensualidad de un harem y una mesa dispuesta para comer y conversar. No sabemos si antes o después del amor. El pasado 3 de abril, donde cumplió 100 años. Abandonos. Las letras de los tangos están repletas de abandonos. Me besó y se fue de José Canet. El vals absurdo de Homero Expósito, donde se recuerda la casa en que vivió un amor que no pudo ser, donde la luna se aburrió esperando. El mate también va a aparecer en otros tangos, como Pucherito de Gallina de Roberto Medina, donde mencionan el mate, y hay muchos, muchos tangos más. Unos esperan la mina para tomar el chocolate, otros facturas con mate o el raje para el convoy. Las curdas, la embriaguez, se van a mencionar también en muchos tangos. Bueno, en lo mejor de su vida. La creencia popular es que hay un hombre triste porque su mujer lo abandonó en lo mejor de su vida. ¿Por qué en lo mejor de su vida? Veamos, ese cotorro o habitación denota sensualidad porque tiene frasquitos adornados con moñitos, donde vamos a ver el sentido del olfato y el de la vista. Es un lugar cuidado, un retrato, elemento que da carácter al ambiente, asunto que no vemos en una habitación de hotel, porque la foto imprime un ethos, una pertenencia. El espejo se necesita para el cuidado personal. La guitarra, que no está solamente para pulsar sus cuerdas, también había canto. Eso sí, nos quedamos sin saber cuál de los dos era el músico o si formaban un dueto. Tampoco el género de música. En Cuartito Azul sí nos cuentan que los versos que leían eran de Andrés Chenier. Lo del canto lleva muchas cosas. Hay un refrán: el que canta sus penas espanta. Del mate ni qué decir. Esa bebida tan propia del Río de la Plata que conduce a momentos de lentitud, de vivir lo propio, de conversar, de meditar. Me parece que estos versos de Borges, dedicados a Fernán Silva Valdés, ilustran el momento del mate. Iguálenos el mate, parejo y compartido, el mate que es de muchos, como el sol y la luna, volcancito que humea, caliente como un nido, manso reloj que mide las horas de la duda. El calor del mate remite a la calidez, al amor y a la acogida. Los bizcochitos son comprados y no hechos en casa. Sí que da cuenta del tiempo compartido. La cama o la catrera es una cama para los dos, y donde se puede sentir más vacío que en una cama con la ausencia de la persona querida que una vez habitó ese espacio. Además, la cama en el marco de esta lírica ya va dando cuenta de la intimidad, de la sexualidad, y entonces Contursi acude a la hipálaje. La catrera se pone cabrera, o sea, la cama se enfurece, pero el que está bravo es el sujeto de la queja. El autor se aleja de la idealización de la mujer. Me parece que el letrista tuvo cierta osadía al hablar de este tema o insinuarlo, porque la mujer no vivía con él solamente para que la mirara como se mira un retrato. ¿Quién es esta mujer? Es una percanta. Ahora, como dice Óscar Conde en su diccionario lunfardo, percanta es mujer desde el punto de vista amatorio, seguramente del español percal. Bueno, entonces yo deduzco que para el contexto de esos tiempos, que era una tela barata, la usaban las personas pobres. ¿Cuál era la ocupación de la percanta? Pues el hombre de la queja la esperaba en la noche.
Pudiera ser que él llegaba a esa hora y era donde sentía la ausencia, o si era un desempleado y que fuera ella una mujer que trabajaba en la calle y llegaba en la noche. ¿Cuál era su trabajo? Tampoco sabemos si el hombre era un inmigrante o un criollo. No adivinamos la edad. En Cuartito Azul, si era un muchacho joven. Bueno, yo tengo unas conjeturas. Se ha mirado Mi Noche Triste como la queja de un hombre abandonado que quedó sumido en la tristeza y ya sabemos por qué. Pero no se ha mirado la otra cara de la moneda, la mujer que se va de la casa. ¿Qué motivos tuvo? ¿Por rebeldía, por aburrición, por curiosidad de ver otros mundos, por maltrato, por desamor, por descuido? Si miramos el marco social, estaba la Suimigdal, que empezó a operar desde 1906 hasta 1967 y pudo caer en sus redes secuestrada o seducida. Ahora, si Mi Noche Triste hubiera sido estrenada en el Río de la Plata en la década de los 70 del siglo pasado, se hablaría de una desaparecida y posiblemente embarazada. Entonces la historia hubiera sido contado a dúo entre una abuela de la Plaza de Mayo y un hombre desolado. En Colombia hubiera pasado lo mismo. Igualmente en Uruguay, las madres buscando a sus hijos desaparecidos durante la dictadura. Mi conclusión final. A lo largo de las historias de las letras de tango, se muestra que las mujeres no eran seres mansos y obedientes. Y hay otros versos. Cuando voy a mi cotorro y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar. Entonces pienso, ¿quién se encargaba del arreglo de la casa? Eso sí lo sabemos. Entonces pienso que esta percanta tuvo momentos para reflexionar y preguntarse si ese era su lugar, que aunque lo hubiera cuidado, ya no le decía nada y en un impulso de rebeldía se va y se lleva los frasquitos. Y lo dice para mí muy claramente el verso: espina en el corazón del compañero de la mujer. La espina en el corazón no es otra cosa que la duda y el arrepentimiento, aunque tarde, porque el hombre quedó amurado. Muchas gracias. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manosear. Siglo XX, cambarache, problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un kid. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno se vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado, si es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de él. 23 horas en punto. Comenzamos con este segundo bloque de Tango y Sociedad. Hemos escuchado a Laura Bedoya, que por problemas técnicos en la emisión pasada no pudimos comunicarnos, es decir, se intentó, pero bueno, esas dificultades impidieron entonces que ella pudiera argumentar y realizar el aporte del tango Mi Noche Triste. Sí, lo conversamos con Pablo Camacho, lo analizamos, pero faltaba, bueno, el aporte de ella y en la semana, muy gentilmente, Laura entonces grabó este video y pudimos escuchar. Y si bien ella no sabía exactamente lo que nosotros íbamos a
a decir sobre Mi Noche Triste, ni tampoco Pablo, ninguno sabíamos. En definitiva, hemos coincidido plenamente con lo que hablamos en la emisión pasada, con lo que Laura mencionó. Así que bueno, realmente está muy bueno eso, porque si bien se enfocó de diferentes aristas el tema, hemos sido coincidentes. Así que bueno, un agradecimiento muy especial a Laura, que siempre gentilmente está y apoya y realiza sus aportes. Pero como le habíamos mencionado al principio, bueno, tenemos la presencia de Carlos Trucido, a quien le damos la bienvenida. Carlos. Hola Milton, muy buenas noches a toda la audiencia, a tu invitación. Nosotros estamos muy contentos de poder ser un granito más de arena para el historial tuyo de tango, ¿verdad? Muchas gracias. No, el agradecido soy yo, y la audiencia también es agradecida porque, bueno, vamos a conocer a Carlos Trucido, pero también vamos a conocer al Carlos Trucido cantante. No es que nosotros no lo conozcamos, pero sí que bueno, que algunos que no te hayan escuchado que puedan hacerlo. Carlos Trucido no siempre cantó tangos, comenzó cantando el género folclore. Exacto. Oriundo de Durazno. De Durazno. Allí en el centro del país. Y en el 2019 fue, ¿no? Se presentó en un certamen y bueno, ganó ese certamen. Ganó ese certamen con un tango con Remembranza. Remembranza y de puro curda. Sí, pero Remembranza fue el de la final. El Oroche, sí, que de la final. El jurado lo vio conveniente. Y luego también coincidimos, fue invitado en el año 2022. También. 2022 como jurado, fuimos colegas, así que bueno, de alguna manera hemos podido compartir diferentes instancias y siempre está el contacto, y bueno, se dio la posibilidad ahora de que puedas acompañarnos, Carlos. Bueno, contanos un poquito de ese origen folclórico. Bueno, mirá, yo arranqué mis andanzas musiqueras desde el año 80, por decirlo oficialmente, ¿verdad? Integraba en ese momento el coro municipal de Durazno, que estaba bajo la batuta del maestro Raúl Evangelisti. Después él falleció y quedó el maestro Tarigo. Y entonces, bueno, mi padre me había instruido mucho en la parte folclórica y él me acompañaba, le gustaba mucho la guitarra acompañar. Y sí, un día con unos amigos dije, ¿por qué no, Carlos, no podés cantar folclore ante el público? Que era una hazaña, ¿no? Era, sinceramente. Y hablé con dos amigos que hoy día están en la trayectoria, como lo es Francisco Lavandero, un amigo guitarrista de Durazno, muy bueno, que tú lo conoces porque me ha acompañado en todos lados. Y el otro era un percusionista que hoy día es Pablo Martínez, que está por ahí por la ciudad de la costa enseñando percusión y un montón de cosas malas de latinoamericanas. Y nos largamos a cantar folclore. Un repertorio como de 9 temas teníamos. Y tuvimos una muy linda experiencia. Y cada día íbamos haciendo las cosas, intentando hacer las cosas mejor, con los aportes de los amigos que también tenían muy buen conocimiento musical. ¿Y cuándo se da el pasaje hacia el tango y por qué? Bueno, mira, hoy aproximadamente hace ya casi 30 años que estoy cantando tangos. O sea que fue por allá por el 1996 más o menos, que arrancamos por allá, un poquito más capaz. Y yo dije, en la faceta del folclore no creí que hice todo, pero hice bastante para lo que era el interior. Uno siempre sueña con ser famoso, pero a mí me conformaba con cantar folclore, que le gustara a la gente y que realmente pudiéramos tratar de hacer lo que nos gustara a nosotros. Eso es lo más importante. Y cuando llegué a un determinado límite, mi mamá, mi vieja, también me había enseñado algunos tangos, como por ejemplo, En esta tarde gris, Nostalgia. Eran tangos que para mí en ese momento eran difíciles, ¿no? Por sus decadencias de tonos y todas esas cosas. Y bueno, también como con el folclore me armé de un repertorio, todo por intermedio de las pistas
que me regalaron unos amigos y formé un repertorio chiquito, cortito, ¿viste? Y bueno, ahora vamos a Montevideo a ver qué pasa. Y llegué a la gran ciudad, como dijo Pablo Stramín, ¿no? Todos morimos en la capital. Y bueno, como toda persona del interior, es difícil meterse en el ambiente nada más y nada menos que del tango, ¿no? Y había y sigue habiendo muy buenos cantores, pero era muy difícil. Tuve que pagar muchos derechos de piso. Hasta ahora lo sigo pagando, la verdad. Porque dentro del tango hicimos cosas también como en el folclore, pero un poquito más porque llegamos a diferentes lugares donde quizás muchos de los cantores que hoy día pueden estar no lo han logrado. Yo, por ejemplo, tengo el orgullo de decir que llegué al Teatro Solís cantando con la Filarmónica, que yo pensaba cantar con 4 o 5 músicos de una orquesta típica y canté con 40 músicos atrás mío. Entonces eso para mí fue uno de los logros mayoritarios que tuve en mi vida. Aparte de también cantar después en muchos lugares de Montevideo, y también me expandí mucho en nuestro país. Y gracias a Dios, como te lo dije fuera de cámara, tengo muchos amigos en Buenos Aires y bueno, y se ha logrado también poder cantar en muchos lugares. Y la última actuación que tuve fue en la Homero Mansi, la esquina de San Juan Sí, y Boedo, que para nosotros también es un ícono, ¿no? exactamente. Paramos por aquí un poquito. Dale. Vamos a las historias de tangos. Eh, Vamos a hablar un poquito del tango nada. Y yo tenía previsto que pasáramos un video de Julio Sosa cantando nada. Igual tenemos otro video de un grupo vocal de Rosario, Argentina, que lo escuché y realmente me ha gustado mucho. Y que bueno, la idea es poder compartirlo con el público. Pero entonces yo le decía a Carlos, como él también va a cantar y trajo para cantar el tango nada, así que bueno, le dije que en esta ocasión íbamos a dejar a Julio y que íbamos a escuchar a Carlos. Igual tenés un nombre, Carlos, así que bueno. Mil disculpas al maestro, ¿no? Bien, el tango nada, vamos con la historia del tango nada. Fue estrenado en 1944 por la orquesta de Miguel Caló, con la voz de Raúl Iriarte, y al día de hoy cuenta con más de 300 versiones, como las que interpretaron las grandes voces de la década del 40, 50 y 60, incluso otras figuras de la música popular como Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale. Podíamos titularlo Un velorio, un crimen y la intervención de un presidente. La trágica historia de Horacio Sanguinetti, el compositor del tango nada. El célebre poeta, que le dio la letra a una de las piezas de tango más emblemáticas, se vio obligado a exiliarse de la Argentina en 1950, luego de un confuso episodio en el que quedó señalado como el presunto autor de la muerte de su cuñado. La reconstrucción de una historia que tuvo una fuga con la ayuda, con la participación de un presidente argentino. Nada, tal como señalaba el título de su pieza más emblemática, nada quedó de Horacio Sanguinetti. El letrista, que había creado ese nostálgico tema con música de José Dames en 1944, y cantores de la talla de Alberto Podestá y Julio Sosa, entre muchos otros, se encargaron de inmortalizar, era uno de los máximos referentes de la época de oro del tango. Y tenía en su haber más de 150 composiciones que lo posicionaban en un lugar de privilegio. Sin embargo, después del velorio de su hermana, quien falleció a raíz de una tuberculosis en el invierno de 1950, desapareció de la faz de la tierra. ¿Qué fue lo que le ocurrió? Nació Horacio Sanguinetti el 19 de marzo de 1914 en la ciudad de Montevideo, bajo el nombre de Horacio Basterra. Ese es su nombre, y él adoptó el apellido materno, Sanguinetti. Fue conocido. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué desapareció? Bien, una versión indicaba, porque después de ese velorio
y después de eso que sucedió, desapareció y nunca más se supo de Horacio Sanguinetti, nunca más. Se empezaron a tejer apasionantes teorías sobre su paradero, alimentadas incluso por el escaso registro que había sobre su vida personal. Una versión indicaba que el autor había sido asesinado por la mafia debido a sus deudas de juego. Otra aseguraba que en realidad se había enamorado de una mujer casada y se había mudado con ella a alguna provincia del interior del país para alejarla de su marido. Lo cierto es que la verdadera historia recién pudo reconstruirse mucho tiempo después, incluso después de la propia muerte del mismo poeta, ocurrida el 19 de diciembre de 1957, también en Montevideo. Según les había confesado a varios de sus amigos, su hermana menor había sido víctima de violencia de género por parte de su esposo, un militar de alto rango que había convertido su vida en un verdadero tormento. Pero era una época en la que los maltratos conyugales eran minimizados y no estaba bien visto que nadie se metiera en una relación ajena. Así que Horacio nunca llegó a hacer nada al respecto. Y la mujer simplemente aguantó hasta el final de sus días. Hay más, pero como habíamos mencionado, Carlos había traído uno de las pistas que trajo para acompañarse, justamente el tango Nada, así que bueno, hacemos un breve receso aquí para poder escuchar la voz de Carlos Trucido y el tango Nada. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás, si me han dicho que te has ido, cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Si al llegar hasta el umbral un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada queda en tu casa natal, solo telarañas que teje el yuyal. El rosal tampoco existe y seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Carlos Trucido y el tango Nada. Nuestra versión. La versión de Carlos Trucido. Y yo creo que está bien, porque era como decía Julio Sosa, ¿verdad? Cuando él criticaba a tantos cantantes que a su vez cuando cantaban imitaban a Gardel. Entonces él decía, si los que imitan a Gardel
el público queda recordando a Gardel, no No al al cantor. Entonces dice, para cantar temas de otros hay que tener una personalidad y hay que marcar su versión. Su versión, Podrá gustar o no, pero es la versión. tal cual. Y uno se desprende entonces porque es muy fácil cantar a lo Julio Sosa, intentar cantar a lo Julio Sosa o intentar cantar a lo Carlos Gardel. El tema es, lo más difícil es cantar a lo uno mismo, A ¿verdad? lo uno mismo. Una de las cosas que yo intenté hacer es cantar lo que yo siento. Como te lo dije fuera de cámara también, y con el compañero que está en controles, eh, tengo tres ídolos: Gardel, Sosa y Goyeneche. Yo no tengo la condición para imitar a ninguno. Canto como yo lo siento. Entonces yo no puedo cantar nada como lo cantaba Julio Sosa. Sí, por supuesto. Aparte tenía una forma de decir, una expresión, pausas, matices. Sí, cada uno tiene que Completo. manejar su versión Sí. y ofrecerla. Bien, estábamos con la historia del Tango Nada. Después de ese velorio y de ese supuesto y de ese asesinato, que él era el principal sospechoso, Horacio Sanguinetti desapareció. La hermana de Basterra murió siendo muy joven, luego de haber contraído tisis. Y tal como lo relatan Oscar del Priori y Irene Amuchastegui en el libro A mí se me hace cuento, historias ocultas del tango, en su velorio, como era costumbre, además de café, se servía alcohol en cantidad. Horacio, destrozado por el dolor, había bebido demasiado. Y al ver a su cuñado recibiendo las condolencias junto al féretro con cara de circunstancia, no lo toleró. Entonces se trenzó con él en una discusión que terminó en tragedia, porque cuando el militar amagó con sacar su arma tratándolo de borracho, el poeta, que aunque era un hombre pacífico, también llevaba la suya para resguardarse de los peligros de la noche porteña, le apuntó y ejecutó un disparo certero, causándole la muerte. Lo que siguió fue un verdadero caos. Entre gritos de desesperación, Horacio salió corriendo con su impecable traje azul manchado de sangre en dirección a la casa de Osvaldo Pugliese para pedirle ayuda. Y luego ambos se dirigieron al cabaret Chantecler, donde sus amigos, Cátulo Castillo, Homero Mansi y Juan D'Arienzo, pensaron la manera de encontrarle una salida a semejante situación. Finalmente, a las 4 de la madrugada, decidieron ir a la residencia presidencial a ver a Juan Domingo Perón. La idea era lograr que Basterra pudiera escaparse a su país, es decir, a Uruguay, sin ser interceptado por la policía. Y según esta hipótesis, el general había logrado postergar la búsqueda por 24 horas. Tiempo suficiente como para que llegara a cruzar el Río de la Plata en lancha desde San Fernando hasta Carmelo, para nunca más volver. Claro que el mito no se terminó ahí, y es que hay quienes sospechan que en realidad el poeta consiguió un certificado de función falso para poder anular su búsqueda, y que sus parientes pudieron cobrar por él los derechos de autor de sus obras, y que, con otra identidad, se habría ido a comenzar una nueva vida a España. En este caso, la historia tendría un final un poco más feliz a pesar del horror. Aunque lo más probable es que nunca se pueda saber a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. Y realmente este tango fue escrito 6 años antes de esta tragedia, pero bueno, no quedó nada. Es como algo que él escribió sin saber que después nada iba a quedar, porque nunca más se supo de Horacio Sanguinetti, poeta uruguayo, pero que había triunfado en Buenos Aires con más de 150 temas, 150 tangos. Y tal como lo mencionábamos al principio, vamos a escuchar ahora una versión del Tango Nada, que en este caso lo que tenemos es una foto de este grupo vocal que se denomina Tango y Compañía, es de la ciudad de Rosario, Argentina. Recordemos también que la ciudad de Rosario fue una de las ciudades donde el tango nació, porque nació en Montevideo, nació en Buenos Aires y en Rosario. Evidentemente, nació en las ciudades que tenían puertos. Entonces, el tango
también tiene una buena y una fuerte circulación en la ciudad de Rosario. Y este grupo es un grupo que realiza distintas versiones de los tangos. Un tango más bien vocal, con arreglos vocales, pero muy, muy, muy interesante. Así que vamos a escuchar el video número 5, el Tango Nada, por el grupo vocal Tango y Compañía. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Al llegar hasta el umbral, un candado de dolor me detuvo el corazón. Nada queda en tu casa natal, telarañas que teje el yuyar. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? Hoy me alejo de tu casa y me voy ya ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. Con la cruz de tu candado, por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada queda en tu casa natal, telarañas que teje el yuyar. El rosal tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor? Escuchamos el Tango Nada, grupo vocal de Rosario, Tango y Compañía. ¿Qué te pareció, Carlos? Sin comentario. No, excelente. Sinceramente, una compaginación de voces, un trabajo vocal excelente, porque creo que lo único que tenían de base era un piano, ¿no? Sí, un piano y mucho. Es decir, hay momentos que parece que están cantando a capela realmente. El ensamble es impresionante. Fantástico. Los arreglos están muy buenos. No es un gran arreglo, pero sin embargo, el color de la voz y el trabajo lo hace incluso mucho más importante. Aparte del fraseo también. Es impresionante. Sí, ¿no? Es una... ¿Ves? Lo que hablábamos recién, ellos tienen su versión. Podrá gustar o no, pero es una versión muy interesante y me pareció propicia. Además, tienen otros tangos muy conocidos y los iremos pasando porque realmente da gusto escucharlos. Sí. Da gusto escucharlos. Tal cual. Yo siempre, no te lo comenté, y te pido disculpas por no habértelo comentado antes del programa, a todos los invitados le hago la misma pregunta, porque yo cuando hago la presentación digo, y Roberto Cosa dijo, si Cambalache está vigente, estamos perdidos. Y yo le voy preguntando, ¿qué opinan? Estamos perdidos como sociedad. Cambalache está vigente. Tal cual.
Es un tango que, mira, yo pudiendo, siempre lo canto en cualquier lado, porque nos toca el cuerito a cualquiera. Y sinceramente, estamos en el siglo XX y pasa todo. Fue una profecía, vamos a decirlo así. Sí. Una profecía, pero que además eso estaba pasando hace 90 años, sucedía, y sin embargo, 90 años después, seguimos igual, porque en definitiva, como yo digo, como sociedad no aprendimos nada. Ujú. Yo creo y los digo, algunos invitados fueron por la tangente, otros me dicen que no, otros lo confirman. Yo creo que como sociedad vamos en una decadencia cada vez mayor. Y es como un tobogán que no sé dónde va a parar, ¿no? Día a día lo vemos, Milton, lamentablemente, no es solamente por la televisión, la vida real, o sea, nos estamos yendo al carajo, por decirlo de una Sí. forma, ¿no? No es Uruguay, no es Argentina, es todo el mundo, Sí, todo el exacto. mundo. La Ahora, sociedad. ahora bien, nosotros tenemos una sección que la hemos comenzado hace unas emisiones que se llama Pensar el tango es entender la sociedad. El tango que habla de nosotros como sociedad. Y recién hablamos de Cambalache, si estamos perdidos. Cambalache fue escrito en 1934 por Discépolo. Algunos años antes se escribió también el Gira Gira, o Al mundo le falta un tornillo. Pero resulta que en 1903, Ángel Villoldo, el autor del Choclo, catapultado como el padre del tango, enseñó en ese año cómo hacían las clases pudientes para sobrevivir y progresar ejerciendo lo que llamó el arte de vivir y cómo eran las matufias argentinas. Entonces, no sé si nos va a dar el tiempo para hacer toda una explicación, porque la tenemos acá, pero también la vamos a ir conversando contigo. Realmente, Matufias es una milonga. Es una milonga escrita e interpretada por Ángel Villoldo, referente de la Guardia Vieja, del tango. Está fechada aproximadamente en 1903, pero puede ser algún año más también. La letra es una crítica social satírica sobre la corrupción política, la inversión de valores morales y la viveza criolla en la Buenos Aires del principio del siglo XX. Ya no son 90 años desde Cambalache, ya son casi 130 años. La temática denuncia como la matufia, o sea, trampa, chanchullo, y la deshonestidad que se convirtieron en la norma para sobrevivir y ascender socialmente. ¿Hablamos de 1903 o de 2026? 2026. Crítica política menciona explícitamente la compra de votos, el fraude electoral y la hipocresía de los candidatos. Estaban adelantados en ese tiempo ya. Contexto. Refleja la visión de Villoldo sobre la modernidad como una calamidad que trae consigo una vida artificial y desigual donde el trabajador paga las consecuencias. Estilo. Es una milonga con un tono irónico y de denuncia, inusual frente a los temas amorosos o costumbristas de la época, combina elementos de la milonga y la payada con un lenguaje de la calle. La relevancia, considerado un precursor de tangos posteriores como Gira Gira y Cambalache, tal como lo mencionamos, por su contenido social. Y en el siglo en que vivimos, de lo más original, el progreso nos ha dado una vida artificial. Estas rimas podrían haber sido escritas ayer, hace pocos años o cuando empezó el siglo XXI, pero las cantaba Ángel Villoldo en el tango Matufias o la milonga Matufias en 1903. 4 años más tarde, Alfredo Gobi, sanducero, hacía lo propio entonando Los alquileres subiendo, de los víveres ni hablemos, ya no es posible aguantar, nada se puede comprar, es una calamidad, la carne, el pan, la verdura, los macarrones, el queso, la polenta es un exceso. ¿Cómo está la sociedad? Con el tango La Crisis.
Estas y otras canciones, como La Murga del Bicentenario, rubricada por Ramón López en 1912, que habla de una sanción monetaria para los tipos que dicen piropos en la calle. Los problemas siguen siendo los mismos, aunque agravados por el paso del tiempo, y continúan envueltos en un afán de progreso que, encarnado en la tecnología, parecería justificarlo todo. En la época presente no hay nada tan floreciente como la electricidad, el teléfono, el micrófono, el tan sin rival fonógrafo y el nuevo cinematógrafo. El biógrafo ironiza en una suerte de milonga a la española, grabada en 1909, otra vez por Villoldo. Se ríe del gesto aún vigente de recurrir a neologismo para nominar lo que no terminamos de entender y sospecha de los aparatos que se van perfeccionando para hacernos más dependientes de ellos. 1903. Ahora yo digo, ¿qué hubiera dicho Villoldo si ve esto? Una sociedad que mira solo para abajo porque están mirando permanentemente. La otra vez había el tema de los tres monitos, ¿no? El que no ve, el que no habla y el que no oye. Y hay un cuarto mono ahora que está con un celular. Bueno, pareciera que hoy, como ayer, los desarrollos tecnológicos nos dejan atrás por más palabras enrarecidas que usemos para nominarlos. Más audaz que muchos de nosotros, Villoldo terminó hace más de un siglo por ponerse exquisitamente conspirativo y concluye su pieza diciendo: estos nombres, esos nombres nuevos, biógrafo, teléfono y muchos más, tienen los aparatos que han inventado de hace poco con la idea de que el mundo se vuelva loco. Y de pronto el teléfono o el biógrafo no nos volvió locos, pero hoy sí. Está volviendo loco a la sociedad la tecnología. También tenemos dos videos. Un video que realmente es la letra, porque tenemos que considerar que es una grabación de 1903. Si bien la hemos mejorado un poco el audio, pero en definitiva tiene el ruidito de la púa y el desgaste, pero está la letra. No, vamos a escuchar un fragmento, porque después también este grupo, Tango y Compañía, cantan Matufias, y realmente, bueno, ahí lo podemos escuchar y nos vamos a deleitar con algo, una versión más actual. Pero para que veamos un poco y para que el público pueda seguir la letra, en 1903 la preocupación, y yo ahora diría, si Matufias está vigente, más que perdidos estamos. Ponemos ahí Rodrigo. Es el siglo en que vivimos de lo más original. El progreso nos ha dado una vida artificial. Muchos caminan a máquina porque es viejo andar a pie. Hay extractos de alimentos y hay quien pasa sin comer. Siempre hablamos del progreso, buscando la perfección, y reina el arte moderno en todita su extensión. La chanchulla y la matufia hoy forman la sociedad, y nuestra vida moderna es una calamidad. Las drogas hacen vino y de porotos café, de maní es el chocolate y de hierbas es el té. Las medicinas veneno que quitan fuerza y salud, los licores vomitivos que llevan al ataúd. Cuando sirven algún plato en algún lujoso hotel, por liebre nos dan un gato y una torta por pastel. El aceite de la oliva hoy no se puede encontrar, pues el aceite de potro lo ha venido a desbancar. El tabaco. Bueno, parece que fuera hoy. Es otro cambalache. Otro cambalache. 30 años antes. Sí, sí.
Entonces el Cambalache, yo creo, bueno, es más, Cambalache dice, el mundo fue y será una porquería en el 506 y en el 2000, ¿no? O sea que si vamos para atrás seguramente habrá otro Cambalache 50 años antes. Pero es muy interesante porque habla de los chanchullos o de las matufias, ¿no? Y ese arte, el arte de vivir, como lo denomina él como subtítulo. Nosotros, en este programa, Carlos, es tango y sociedad nos da para todo. Sí, sí. Pero en definitiva, lo que venimos hablando y machacando es que, digamos, ¿qué es la sociedad en definitiva, ¿no? Yo muchas veces recuerdo a Mafalda en una tira que ella le pregunta al padre, ¿no? Y un poco le vuelve a hacer la pregunta hablando de la sociedad, y ella le dice, ¿suciedad? Dice, no, sociedad, le dice el padre, y ella dice, zoociedad, con Z y doble O, ¿no? Y bueno, creo que por ahí andamos. Y yo creo que el tango refleja, las letras del tango reflejan lo que es, ¿verdad? Lo que es esta sociedad. Sinceramente, mira, no sé, ahora estaba escuchando Matufia y, como te lo dije anteriormente, es un Cambalache con 30 años de diferencia, más o menos, 1903 me dijiste, Sí. ¿verdad? Y bueno, dice todas las cosas que estamos pasando, que estamos viviendo hoy como sociedad nosotros mismos, ¿no? Sí. No lo vamos a mejorar, pero tenemos que aceptar la realidad. Y como te lo dije, eran profetas del tango, profetas de la letra, profetas de la improvisación. Las sátiras que dice son reales, verdaderas, y hoy día la estamos viviendo. Hasta en carnes propias a veces, en ciertos momentos. Bueno, para subir un poco el nivel. Vos trajiste ahí dos pistas más tenemos, pero también sé que tenés más. Sí, hay mucho más. A mí me gustaría para el cierre, pero no sé, tema técnico vocal. Remembranza. No hay problema, lo arreglamos con el maestro. Arreglamos. Así la parte técnica. Vamos con cuál querés ir ahora. Con cualquiera, con el que quiera. Si querés, ponemos algún tango para dedicarle a las damas del programa, Madame Yvonne. Mademoiselle Yvonne era una pebeta en el barrio Posta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre griseta, alegró las fiestas de aquel bulevar. Era la papusa del barrio latino, era la mistonga florcita de lis. Hasta que un buen día llegó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. La cruz del sur fue como un silo. Madame Yvonne fue como un sino de tu suerte, alondra gris, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Amigo, han pasado 10 años que zarpó de Francia, Mademoiselle Yvonne hoy es solo Madame. A pesar que todo quedó en la distancia, con sus ojos tristes bebe su champagne. Ya no es la papusa del barrio latino, ya no es la mistonga, florcita de lis. Ya nada le queda ni a aquel argentino que entre tango y mate la alzó de París. La cruz
Cruz del Sur fue como un sino. Madame Nibón fue como un sino de tu suerte, alondra querís, tu dolor me conmueve, tu pena es de nieve. Madame Nibón. Muchas gracias. Carlos Trucido, Madame Yvonne. Seguimos con Ángel Villoldo. Se cuenta una anécdota. Un periodista argentino estaba siguiendo la Primera Guerra Mundial desde una trinchera en la que se protegían de los bombazos los soldados alemanes. Había familiarizado con ellos, quienes durante una pausa de los combates decidieron homenajearlo aprovechando el aporte de un piano medio destartalado que habían capturado. Un soldado músico que sabía usarlo tocó en su honor el himno nacional argentino, recibido con hurras y aplausos. Pero algo no había funcionado. Los que habían surgido de las teclas no habían sido las notas del autor del himno nacional argentino, sino los compases del choclo. No fue el único tango famoso del que Villoldo compuso, figuran también La Morocha, considerado el primero de gran popularidad en los cabaret europeos, El Esquinazo, El Porteñito, Soy Tremendo, que es de 1906 y que Gardel y Razzano lo grabaron también. Nació en 1861, Villoldo hizo de todo para sobrevivir. Quizás por eso él tenía la posibilidad y tenía la capacidad para poder escribir, ¿verdad? En el ambiente del arte musical, difundió los cuplés y las habaneras que tanto tendrían que ver en la difusión del tango. Fue periodista de las revistas PBT, Caras y Caretas y Fray Mocho, y escribió versos para comparsas carnavalescas. Pero además fue cuarteador a caballo en los barrios de calles poseadas y fangosas, siempre con su inseparable guitarra a cuestas. Pero lo que pocos saben es que fue un poeta protestario que escribió obras y poemas que reflejan la vida misérrima de los que estaban más abajo en la escala social. Los destinatarios de los temas de Villoldo eran preferentemente los inmigrantes, hacinados en los conventillos, las obreritas que se dejaban tentar por las luces malas del centro, los viejos verdes que tiraban la plata a la marchanta en los cabarets más caros y lujosos, y los políticos corruptos. Cantaba con su viola sus propios versos en cafetines y tugurios, incursionando frecuentemente en el mal gusto con letras procaces, que estaban prohibidas en los círculos bien hablados de la sociedad porteña, es decir, en las clases altas. En los años inaugurales del siglo XX, el lunfardo era la herramienta con la que bardos como Villoldo denunciaban las matufias de los poderosos en su arte de vivir. En el diccionario Lunfa hay una multitud de palabras para definir matufias: ardid, triquiñuela, astucia, embrollo, manejo oculto que prepara un fraude o engaño. La síntesis más apropiada podría ser el arte de embrollar. Villoldo llegó a la posteridad no solamente con la música juguetona del choclo, sino también con poemas incómodos que explicita una formidable denuncia social. Este hombre, además, fue letrista, compositor, payador, actor y hasta bailarín. Y está en el podio de los indiscutidos que le dieron forma a la identidad de los habitantes de Buenos Aires. Y ahora sí, vamos a algo más. Villoldo, mucho antes que Bob Dylan y que León Gieco lo hicieran, se presentó tocando la guitarra y una armónica adosada con una varilla metálica. Y también, entonces, mucho antes que Discépolo escribiera Cambalache, él presentó esta milonga titulada Matufia, o El arte de vivir. Que después, curiosamente, el propio Discépolo en 1947 le escribió una letra para el choclo a pedido de Libertad Lamarque. Pero esta es otra historia. Bien, vamos ahora sí, Rodrigo, con el video 7, es el video de Matufias, pero ahora cantado por Tango y Compañía con los arreglos, y realmente es una muy linda versión. 20 Cambalache, problemático y febril. El que no llora, no mama. Y el que no afana, es un gil.
Es el siglo en que vivimos de lo más original. El progreso nos ha dado una vida artificial. Muchos caminan a máquina porque es viejo andar a pie. Hay extractos de alimento y hay quien pasa sin comer. Siempre hablamos de progreso, buscando la perfección. Y reina el arte moderno en toda su extensión. La chanchulla y la matufia hoy forman la sociedad. Y nuestra vida moderna es una calamidad. De unas drogas hacen vino y de porotos café. De maní es el chocolate, ¡ja! Y de hierbas es el té. Las medicinas veneno que quitan fuerza y salud. Los licores vomitivos que llevan al ataúd. Cuando sirven algún plato en algún lujoso hotel, por liebres no dan un gato y una torta por pastel. El aceite de la oliva hoy no se puede encontrar, pues el aceite de potro lo ha venido a desbancar. El tabaco que fumamos es habano pur reclam, pues así lo bautizaron cuando nació en Tucumán. La leche se pastoriza con el agua y almidón, y con carne de ratones se fabrica el salchichón. Aleluya, aleluya. Los curas las bendiciones las venden y hasta el misal, y sin que nunca proteste la gran corte celestial. Siempre suceden desfalcos en muchas reparticiones, pero nunca los rateros los meten en las prisiones. Sentí cómo sigue esta milonga. Ahí viene el doctor. Se presenta un candidato diputado nacional y a la faz de todo el mundo compra el voto popular. Se come asado con cuero y se chupa a discreción, celebrando la matufia de una embrollada elección. ¡Que viva el doctor! Hoy la matufia está en boga y siempre crecerá más. Y mientras el pobre trabaja y no hace más que pagar, señores, abrir el ojo y no acostarse a dormir. Hay que estudiar con provecho el gran arte de vivir. Hay que aprender el arte de vivir. Realmente es una muy, muy linda versión de este grupo vocal Tango y Compañía. Bueno, estamos cerca del final. Yo no sé, yo te puse en un compromiso, Carlos, para No, ya hablamos con el técnico ahí, ya arreglamos, ya tenemos. ¿Ese querés cantarlo sentado igual? Como quiera. No, eso como vos quieras. Yo no tengo inconveniente. Está bien. Bueno, estás cantando como Carlos Gardel, cantaba siempre sentado, así que... sí, porque salvo en las películas siempre Gardel cantaba sentado. Por lo general sí. Sí. Una con Tito y Luciardo que está cantando Mi Buenos Aires, querido, está parado. Claro, sí, por eso, pero a veces en las películas no, pero después cuando él actuaba en los teatros, él siempre actuaba sentado adelante y con los guitarristas atrás, tal cual, formando semicírculo, y que bueno, hay que cantar sentado, ¿no? No es lo mismo, el trabajo diafragmático trabaja de otra forma. Es de otra manera. No sé, Carlos, si quedó, ¿querés mencionar algo más, alguna cosa? No, lo que quiero sí mencionar es el saludo que nos manda nuestra hija de Nueva Palmira, mi hija Jessica, y mi nieto Bruno y mi yerno Julio, que lo están mirando en vivo, y también a mi compañera Sonia, que lo están mirando en vivo en este momento, que para nosotros es un privilegio poder estar contigo. Muchas gracias. Gracias, y bueno, sí, para la audiencia también es un gusto poder escucharte y poder escucharte cantar. Tenemos algunos mensajes, no da el tiempo para todo. Hola, buenas noches, excelente programa como siempre, Damián desde Cardona. Saludos de Leo Lotito desde Buenos Aires, que siempre nos sigue. Antes nos escuchaban desde la radio, ahora nos mira, así que bueno, le mandamos un fuerte
Abrazo y en cualquier momento vamos a estar conectados. El próximo lunes, si Dios quiere, vamos a tener, es 20 de abril, un día después del 19, que obviamente se van a cumplir 109 años del estreno de La Comparsita. Vamos a tener entonces aquí en el estudio a Ángel Estellano, investigador que va a venir desde la ciudad de San José. Él tiene algunas historias interesantísimas sobre Matos Rodríguez y la vinculación con San José, que la va a contar. Yo ya las conozco, pero bueno, él las va a contar. Vamos a estar también en contacto con Laura Bedoya, porque ella, cuando fueron los 100 años de La Comparsita, hizo un trabajo muy especial sobre ese tema. Y vamos a tener un contacto también con Rosario Infantosi, sobrina nieta de Matos Rodríguez, que incluso ha investigado. Ella ha escrito un libro sobre Matos Rodríguez. Así que bueno, el próximo lunes el programa va a estar destinado específicamente y 100% a La Comparsita. Y ya adelantamos que para la siguiente emisión, para el 27 de abril, vamos a contar con Jorge Sánchez, investigador, y vamos a hablar de los 100 años del tango a media luz. Bueno. Así que también él que ha realizado una investigación, sobre todo sobre el tango garufa, y es coautor del libro de Positos a Buenos Aires, pero también está el tango a media luz, que ambos tangos nacieron en el barrio de Positos. Entonces, sí, en la Mundiola, garufa, pero en Positos, allí el tango a media luz, que él también lo va a contar. Y creo que, bueno, es importante, un tango que además es uruguayo, un tango que luego grabara Carlos Gardel. Así que yo incluso pensaba, claro, estamos en 1926, el año pasado, el que viene, el otro, ya empieza a cumplirse 100 años, muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas, cierto. También, bueno, seguimos en este año de los 100 años del nacimiento de Julio Sosa, y también están los 100 años de Juan Carlos Mareco, Pinocho, conductor televisivo, pero que además él es de origen de Carmelo, pero además él cantó tangos y escribió tangos. Eso no lo sabía. Sí. Así que bueno, incluso cantó una canción muy emocionante, se llama A mi Carmelo, que incluso la canta, está grabada, la canta de Ricardo Olivera cuando él también se inició como cantante folclórico. Así que bueno, son meses, son años de celebraciones y de recordar, digamos, a aquellos que fueron los pioneros en el tango, los que marcaron el camino, y aquellas canciones que, bueno, que han sido icónicas también, ¿no? Claro. Así que, bueno, es un poco todo esto que estamos en esta etapa de celebraciones permanentes. Yo no sé si vamos con Carlos, después nos despedimos y cerramos, que no sé todavía con qué vamos a cerrar. Mientras que sí, por eso hay varios para elegir, así que bueno. Pero vamos con el tango Remembranza. Vamos con Remembranza, sí. El otro lo dejamos. Seguro, sí. Bárbaro. Vamos, maestro. Como son largas las semanas cuando no estás cerca de mí, no sé qué fuerza sobrehumana me da valor lejos de ti. Muerta la luz de mi esperanza, soy como un náufrago en el mar. Sé que me pierdo en lontananza, mas no me puedo resignar. Qué triste es recordar, después de tanto amar, esa dicha que pasó. Flor de una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Olvida mi delén, redundaré
flor a nuestro amor y volver a florecer nuestro querer como aquella flor. De una ilusión, nuestra pasión se marchitó. Olvida mi desdén, retorna dulce bien a nuestro amor y volver a florecer nuestro querer como aquella flor. Muchas gracias. Excelente, excelente como siempre, Carlos. Realmente muy bueno. Felicitaciones. Me quedé pensando con qué nos vamos y tenía otro tema más y la cortina musical es Cambalache. Nos vamos con Cambalache. Entonces nos vamos con Cambalache. Ah, como usted seguro. quiera. Bien, gracias. nos despedimos junto a Rodrigo Olivera en la edición para streaming, Canal Bonilla TV, por YouTube, junto a Matías Dotto en el control desde Radio Fénix, con el deseo de que esta emisión también haya sido de su agrado y los esperamos el próximo lunes, si Dios quiere. Gracias por vuestra atención. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafas, contentos y amargados, valores sin doblez, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue, en un mismo lodo, todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplazao ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y la Miñón, Don Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches. Se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey,
Que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley.